Aproximadamente a las 8 de la noche, dos residentes locales realizaron una llamada de pánico al 911. En cuestión de minutos, los bomberos llegaron a la escena y comenzaron a combatir el intenso incendio que consumía el vehículo. Mientras trabajaban, su atención se vio repentinamente atraída por una figura que emergía del bosque cercano. Uno de los camiones de bomberos dirigió sus faros hacia el movimiento, iluminando a la persona que se acercaba. Lo que vieron los dejó completamente conmocionados. Era Jessica Chambers, su cuerpo horriblemente quemado y casi irreconocible. Su piel estaba ennegrecida y carbonizada, sus rasgos faciales casi borrados por el calor abrasador que había soportado. La mujer extendió sus brazos severamente quemados hacia los bomberos, sus movimientos eran lentos y desesperados. Un débil y gutural grito escapó de sus labios mientras intentaba acortar la distancia entre ella y sus rescatistas. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, su cuerpo cedió y se desplomó, cayendo a solo unos pies de distancia. Queridos espectadores, por favor no olviden darle me gusta, dejar un comentario debajo del video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Este documental cuenta la historia de una joven llamada Jessica Chambers, que nació el 2 de febrero de 1995 en Cortland, Mississippi. Sus primeros años estuvieron marcados por una agitación significativa, comenzando con la separación de sus padres cuando ella tenía solo 3 años. Este evento no solo remodeló la dinámica familiar, sino que también marcó la pauta para gran parte de la vida temprana de Jessica. Su padre volvió a casarse más tarde, y su nueva esposa llevó 7 hermanastros al mundo de Jessica. Aunque esto creó una familia numerosa y mezclada, la infancia de Jessica fue todo menos idílica. Creció en un ambiente duro y aislado, uno que dejó cicatrices emocionales a pesar de la presencia de su familia extendida. Sin embargo, su padre se destacó como una figura de resiliencia en medio de las dificultades. Él logró escapar de una vida de crimen, un logro que muchos otros en su posición no pudieron alcanzar. Después de cumplir una condena en prisión, volvió a encarrilar su vida y encontró un trabajo estable como mecánico en un taller de reparación de automóviles local. Esto marcó un punto de inflexión significativo para él y sirvió como un testimonio de la posibilidad de la redención, aunque no protegió por completo a Jessica de los desafíos de su comunidad. Jessica se crió en Cortland, Mississippi, un pueblo minúsculo con una población de menos de 500 residentes, en el momento de los eventos que ocurrirían más tarde. El pueblo, más parecido a una aldea, tenía una reputación oscura. A pesar de su tamaño modesto, Cortland estaba plagado de una tasa de criminalidad que era un 50% más alta que el promedio nacional. Muchos residentes tenían vínculos con actividades criminales, lo que lo convertía en un ambiente desafiante para que una joven creciera. Sin embargo, Jessica parecía permanecer ajena a gran parte de esta corriente subyacente. Asistió a una escuela secundaria tranquila, donde prosperó tanto académica como socialmente. Obtuvo buenas calificaciones y se convirtió en animadora, encarnando una sensación de normalidad que contrastaba marcadamente con el mundo que la rodeaba. Sus logros académicos le permitieron graduarse con un GPA sólido, un testimonio de su determinación y potencial. Sin embargo, la vida personal de Jessica estuvo lejos de ser serena. Su relación con su madre, Lisa, fue particularmente tumultuosa. Durante un tiempo considerable, las dos lucharon por llevarse bien. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Jessica comenzó a salir con un chico que vivía al otro lado de la calle, una relación de la que su madre desaprobaba enérgicamente. Los intentos de Lisa por controlar las decisiones de su hija solo exacerbaron la tensión entre ellas, llevando a discusiones frecuentes. Finalmente, Jessica se sintió obligada a abandonar la casa de su madre. Afortunadamente, no tuvo que ir lejos. Su padre y su nueva esposa, Debbie, vivían a solo unas cuadras de distancia. Mudarse con ellos trajo algo de alivio e incluso mejoró su relación con su madre con el tiempo. A pesar de estas pequeñas victorias, la tragedia golpeó la vida de Jessica en 2012.
Ella había estado muy unida a su hermano, quien murió trágicamente en un accidente automovilístico. Esta pérdida la devastó y dejó un impacto duradero. Aunque el dolor era abrumador, Jessica mostró una resiliencia notable. Logró graduarse de la escuela secundaria y encontró un trabajo como vendedora de ropa en un supermercado, comenzando a ganar un atisbo de independencia. Bajo la superficie, sin embargo, Jessica luchaba con sus propias batallas. Ocasionalmente fumaba, un hábito que llevó a al menos un encuentro con la ley. Sin embargo, su inherente amabilidad y espíritu positivo la hicieron querer por quienes la rodeaban, asegurando que estas transgresiones menores no empañaran su reputación. A la edad de 19 años, Jessica tenía una relación con Travis Sanford, de 28 años, un hombre que estaba encarcelado en ese momento. Para muchos, esto podría haber parecido una elección inusual, pero para Jessica no era fuera de lo común. Habiendo crecido en una comunidad donde el crimen era omnipresente e incluso su propio padre había cumplido una condena, ella veía tales circunstancias con una sensación de normalidad. El tiempo en la cárcel no era algo que la sorprendiera, era simplemente otra faceta de la vida en Cortland. Ella permaneció leal a Travis, esperando pacientemente su liberación. El 6 de diciembre de 2014. Esa tarde, alrededor de las 4 de la tarde, estaba pasando tiempo con su madre. Mencionó que necesitaba pasar por la gasolinera, un recado rápido que no debería haber tomado más de 15 minutos. Jessica se fue, asegurándole a su madre que volvería pronto. Sin embargo, a medida que los minutos se convertían en horas, Lisa se puso cada vez más ansiosa. Después de 2 horas sin señales de su hija, Lisa le envió a Jessica un mensaje de texto, preguntándole cuándo volvería a casa. No recibió respuesta. Preocupada, Lisa intentó llamar a su hija, pero sus llamadas no fueron contestadas. El pánico comenzó a apoderarse de ella mientras marcaba una y otra vez. Finalmente, Jessica contestó. Sin embargo, su voz era apenas audible. Le aseguró a su madre que llegaría a casa pronto y que todo estaba bien. El tono de Jessica estaba apagado, y aunque sus palabras pretendían tranquilizar, solo aumentaron la inquietud de su madre. Tuvieron una breve charla antes de despedirse. Nadie podría haber previsto la noticia que destrozaría las vidas de los padres de Jessica. Alrededor de las 8 p.m., 2 residentes locales realizaron una llamada frenética al 911, reportando un automóvil Kia en llamas cerca de Batesville. La gravedad de la situación fue inmediatamente clara, pero lo que se desarrolló fue mucho más espantoso de lo que anyone podría haber anticipado. A los pocos minutos de recibir la llamada de auxilio, los bomberos llegaron a la escena. Mientras comenzaban sus esfuerzos para extinguir las llamas que envolvían el vehículo, una figura sombría emergió del área boscosa cercana. Se tambaleaba hacia los rescatistas, apenas podía caminar, como si usara hasta la última pizca de fuerza para alcanzar la seguridad. Uno de los camiones de bomberos giró sus faros para iluminar a la figura que se acercaba. Lo que vieron los dejó completamente horrorizados. Una mujer joven, su cuerpo devastado por quemaduras horribles, apenas reconocible como humana. Su piel estaba ennegrecida y carbonizada, sus rasgos faciales casi completamente oscurecidos por el fuego devastador. La mujer, en pura desesperación, extendió sus brazos quemados hacia los bomberos, emitiendo un grito débil y gutural. Antes de que pudiera alcanzarlos, sus fuerzas se agotaron y se desplomó a solo 2 metros de distancia. Yacía en el suelo, inmóvil, esperando la llegada de la ambulancia, mientras el fuego continuaba consumiendo el vehículo. Para cuando las llamas estuvieron bajo control, el automóvil estaba casi completamente destruido. El compartimiento del motor y el interior estaban calcinados, dejando solo el maletero con daños mínimos. La escena era un cuadro macabro, con el olor acre de metal y carne quemada llenando el aire. Un bombero comenzó inmediatamente a administrar primeros auxilios a la mujer gravemente quemada, mientras otro se concentraba en extinguir los remanentes del incendio. En cuestión de momentos, llegaron oficiales de policía para asegurar el área y cuestionar a los 2 hombres que habían llamado a los servicios de emergencia. Los testigos, visiblemente conmocionados por la espantosa visión de la mujer carbonizada, expresaron su sospecha de que el incendio no había sido accidental.
Sus instintos pronto demostrarían ser escalofriantemente acertados. La víctima, aún aferrándose a la vida, necesitaba desesperadamente atención médica. Un oficial de policía se arrodilló a su lado, intentando tranquilizarla mientras hacía preguntas cruciales. Sus quemaduras eran tan graves que su cabello y cejas estaban completamente chamuscados y su cuerpo estaba cubierto de quemaduras de tercer grado. Hablar le era casi imposible. Cuando el oficial le preguntó suavemente su nombre, ella luchó por formar palabras coherentes. Él tuvo que acercarse, con su oído prácticamente contra sus labios ampollados, para capturar su débil susurro. Jessica Chambers. Al reconocer el nombre, el oficial se dio cuenta de que era una local. Con la poca fuerza que le quedaba, Jessica intentó nombrar a su agresor. Su voz era débil, casi imperceptible, pero el oficial creyó escuchar el nombre Eric. El momento fue fugaz y ella perdió el conocimiento. Los paramédicos llegaron poco después. Su urgencia era palpable. Le realizaron RCP a Jessica, logrando revivirla momentáneamente. Su supervivencia pendía de un hilo, pero sus fugaces momentos de conciencia fueron cruciales para la investigación. La policía continuó presionando por respuestas, preguntándole si podía proporcionar más detalles sobre su atacante. Las lesiones de Jessica le imposibilitaban escribir o mover sus manos, dejando la comunicación verbal como su única esperanza. Los oficiales debatieron si ella había dicho Eric o Derek, pero el tiempo no estaba de su lado. Jessica fue rápidamente cargada en la ambulancia, y los paramédicos trabajaron incansablemente para estabilizarla mientras se dirigían a toda velocidad al Hospital Regional One Health en Memphis, Tennessee. De camino, continuaron cuestionándola, intentando desesperadamente confirmar el nombre de su atacante. Cuando se le preguntó nuevamente si su nombre era Jessica Chambers, la mujer asintió con la cabeza con firmeza, a pesar del dolor insoportable que sentía. Los paramédicos intentaron aclarar el nombre del agresor, ofreciendo tanto Eric como Derek como posibilidades. La frustración de Jessica era evidente mientras movía la cabeza con enojo, pero carecía de la fuerza para proporcionar una respuesta más clara. Mientras tanto, de vuelta en Cortland, la policía se puso en contacto con los padres de Jessica para darles la devastadora noticia. Les informaron sobre el incendio y la condición crítica de su hija. El padre de Jessica, Ben, inmediatamente se apresuró a recoger a su madre, Lisa, y juntos comenzaron el angustioso viaje al hospital. El viaje a Memphis, que debería haber tomado solo 1 hora, les pareció una eternidad, mientras el peso de sus peores temores se cernía sobre ellos. En algún momento entre las 2 y las 3 de la madrugada, los padres de Jessica llegaron al hospital en Memphis. La escena que encontraron fue absolutamente desgarradora. Aunque el cuerpo de la mujer había sido devastado por el fuego hasta el punto de ser irreconocible, el instinto maternal de Lisa se activó en el momento en que entró a la sala. Supo, sin lugar a dudas, que la persona que yacía en esa cama de hospital era su hija. La respiración de Jessica era trabajosa, y sus ojos permanecían cerrados mientras se aferraba a la vida. Lisa, acompañada por el padre de Jessica, Ben, se inclinó sobre la cama de su hija y susurró palabras de tranquilidad, esperando contra toda esperanza que su presencia pudiera brindar algo de consuelo. Trágicamente, Jessica Chambers sucumbió a sus heridas un poco después. El incendio había cobrado un precio devastador en su joven cuerpo, destruyendo el 93% de su piel. Solo una pequeña sección de su cuello permaneció ilesa. Las quemaduras, en su mayoría de segundo y tercer grado, habían hecho que la supervivencia fuera casi imposible. El pequeño pueblo de Cortland, Mississippi, se conmovió hasta lo más profundo por la pérdida de la animadora de 19 años. El funeral de Jessica fue un acontecimiento sombrío, al que asistieron más de 400 personas, casi la totalidad de la población del pueblo. Mientras se reunían para despedirse de una joven vibrante cuya vida había sido truncada trágicamente, una sola pregunta atormentaba a cada doliente. ¿Quién podría haber infligido una crueldad tan inimaginable? Algunos se aferraron a la creencia de que la muerte de Jessica
podría haber sido el resultado de un accidente terrible. Quizás un accidente automovilístico que salió mal. Sin embargo, la policía rápidamente descartó esta teoría. No se encontró evidencia de una colisión u otro vehículo en la escena. Además, el automóvil en sí no mostraba signos de impacto, aunque había sido casi completamente destruido por el fuego. El hecho de que Jessica había intentado nombrar a su atacante, incluso mientras se estaba muriendo, llevó a los investigadores a concluir que esto no fue un accidente. Era un acto de violencia deliberado y espantoso. En un esfuerzo por galvanizar a la comunidad y alentar a anyone con información a que se presentara, la policía liberó detalles del crimen a los medios. Se ofreció una recompensa de $11,000 por información que condujera a la identificación y aprehensión del perpetrador. Mientras tanto, los detectives comenzaron a reconstruir los eventos del último día de Jessica, con la esperanza de descubrir cualquier pista que pudiera llevarlos a su asesino. Visitaron la casa de Lisa Chambers, donde Jessica había estado viviendo, para reconstruir una línea de tiempo de sus actividades. Lisa relató que Jessica había regresado a casa alrededor de las 2 de la tarde y se había ido a la sala de estar para tomar una siesta. A las 4:25 de la tarde, Jessica recibió una llamada a su teléfono celular. Después de hablar brevemente con la persona que llamaba, informó a su madre que necesitaba visitar la gasolinera cercana. En su tranquilo pueblo, el supermercado local abierto. Las 24 horas era uno de los pocos lugares abiertos a esa hora, por lo que era el destino más probable. Los investigadores dirigieron su atención al cajero que trabajaba esa noche, con la esperanza de que pudiera proporcionar información crítica. El empleado, Ali Alani, se reunió con los detectives en la tienda y cooperó plenamente con sus indagatorias. Confirmó que había visto a una joven que coincidía con la descripción de Jessica la noche en cuestión. Ansioso por ayudar, proporcionó las imágenes de la cámara de seguridad de esa tarde. El video reveló que Jessica se había acercado a la entrada de la tienda a las 6:25 de la tarde, pero se detuvo cuando alguien la llamó desde fuera de cámara. Ella miró hacia atrás y pareció hacer un gesto hacia la persona no vista antes de salir del campo visual. Varios minutos después, regresó, entró a la tienda, pagó por su gasolina y se fue. Esta breve interacción fue el último avistamiento conocido de Jessica con vida. Cuando se supo que Ali Alani había sido la última persona en ver a Jessica antes de su muerte, la sospecha cayó fuertemente sobre él. Los rumores se extendieron como un reguero de pólvora, con algunos acusándolo de estar involucrado en su asesinato. Para empeorar las cosas, circulaban rumores de que Ali estaba asociado con un grupo criminal local, empañando aún más su reputación a los ojos de la comunidad. Sin embargo, la policía fue rápida en limpiar el nombre de Ali Alani. Las imágenes de seguridad mostraron que él había permanecido en la tienda durante toda su jornada laboral, sin dejar oportunidad para que hubiera cometido el crimen. Adicionalmente, Ali pasó una prueba del detector de mentiras con gran éxito. Para protegerlo de más acoso, el jefe de policía hizo una declaración pública en la televisión local, declarando inequívocamente que Ali no tenía ninguna participación en la muerte de Jessica Chambers. Esta exoneración oficial fue crucial para calmar las sospechas de la comunidad y redirigir la atención hacia encontrar al verdadero perpetrador. Mientras tanto, la investigación tomó un giro sombrío cuando los forenses liberaron sus hallazgos preliminares. Determinaron que Jessica había sido rociada con un líquido inflamable, probablemente queroseno o gasolina, antes de ser prendida a fuego. Jessica Chambers no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir a las catastróficas quemaduras que envolvieron su cuerpo. Las llamas, encendidas por el combustible que había empapado su ropa, la consumieron por completo. A pesar de cualquier esfuerzo instintivo que pudiera haber hecho para apagar el fuego, simplemente no había escape del infierno. El dolor insoportable que soportó en sus momentos finales, tanto en la escena como más tarde en el hospital, es casi insondable. El personal del hospital hizo todo lo que pudo, pero las lesiones de Jessica eran insuperables. Los remanentes de su ropa, carbonizados y hechos jirones, fueron descubiertos más tarde cerca del vehículo incendiado. Las pruebas forenses
confirmaron la presencia de residuos de gasolina. Los investigadores trabajaron incansablemente para reconstruir los eventos que condujeron al asesinato de Jessica. Comenzaron a entrevistar a hombres del pueblo uno por uno, centrando sus esfuerzos en encontrar a anyone llamado Eric o Derek, ya que esos eran los nombres que Jessica había pronunciado según los informes en sus momentos finales. Mientras tanto, escrutinaron al novio de Jessica, Travis Sanford. A pesar de su pasado algo problemático, Travis fue rápidamente descartado como sospechoso, ya que había estado encarcelado en el momento del ataque. La gente del pueblo, sin embargo, no fue tan perspicaz. Una vez que Ali fue exonerado, la sospecha pública se volvió hacia el propio padre de Jessica, Ben Chambers. El historial criminal de Ben había cumplido una condena en prisión. Alimentó rumores de que podría haber tenido algo que ver con la muerte de su hija. Los rumores crecieron más fuerte, sugiriendo que Ben podría haber castigado a Jessica por alguna desobediencia percibida. Decidido a limpiar su nombre, Ben aceptó tomar una prueba de polígrafo y proporcionó una coartada sólida. Insistió en que, a pesar de su pasado, había amado profundamente a su hija y nunca le habría hecho daño. Los investigadores, satisfechos con sus declaraciones y los resultados del polígrafo, dirigieron su atención a otra parte. En su búsqueda de respuestas, los detectives se pusieron en contacto con Kesha, la amiga más cercana de Jessica. Kesha reveló que ella y Jessica habían ido a caminar por el pueblo el día de la tragedia. Más tarde, se subieron a un automóvil y se les unió Quinton Tellis, un hombre de 27 años con un historial problemático. Según Kesha, los tres habían pasado un tiempo charlando antes de dejar a Quinton en la misma tienda abierta las 24 horas donde Jessica fue vista por última vez. Quinton no era un desconocido para la policía. Su historial criminal incluía cargos de violencia, robo y allanamiento de morada. A pesar de su reputación, Quinton afirmó que apenas conocía a Jessica, habiéndola conocido solo unas semanas antes. Cuando los detectives interrogaron a Quinton, este se mostró cooperativo y amigable. Insistió en que su interacción con Jessica había sido mínima y que su encuentro el día de su muerte fue pura coincidencia. Según Quinton, Jessica y Kesha simplemente le habían dado un aventón a la tienda. Negó cualquier participación en los eventos que condujeron a su asesinato, y su actitud calmada hizo que su historia pareciera plausible. Sin embargo, cuando los detectives le preguntaron a Quinton si conocía a alguien llamado Eric o Derek, su respuesta tomó un giro curioso. Quinton mencionó inmediatamente a Derek Holmes, un hombre que, según afirmó, había mostrado un interés inusual en Jessica. Según Quinton, Derek hizo numerosos avances hacia Jessica, pero ella los rechazó todos. El día de la tragedia, Quinton alegó: Derek una vez más había intentado coquetear con Jessica mientras estaban en el automóvil. Esta información intrigó a los investigadores, quienes decidieron interrogar a Derek Holmes. Cuando llegaron a la casa de Derek, encontraron que su comportamiento era algo peculiar, pero no abiertamente sospechoso. Derek tenía una coartada. Afirmó haber pasado la tarde en casa, masajeando los pies de su madre. Si bien la explicación parecía inusual, fue corroborada por su madre, quien explicó que sufría de diabetes y dependía de los masajes de su hijo para aliviar las complicaciones de la enfermedad. Además, Derek negó haber visto a Jessica ese día, contradiciendo la versión de Quinton. Insistió en que nunca había actuado de manera inapropiada con ella y que no tenía nada que ver con su muerte. A medida que los investigadores profundizaban, encontraron que las afirmaciones de Derek estaban respaldadas por varios conocidos mutuos que declararon que Derek no había estado con Jessica ese día. La propia Kesha, la mejor amiga de Jessica, confirmó que el único hombre con ellas en el automóvil ese día había sido Quinton Tellis. Esta revelación arrojó una sombra sobre las declaraciones anteriores de Quinton. El policía comenzó a perder fe en este individuo por primera vez. Los investigadores decidieron revisitar el punto de partida de la investigación. Su objetivo era no dejar piedra sin remover mientras continuaban su búsqueda del asesino de Jessica. Durante las siguientes semanas, entrevistaron minuciosamente a más de 100 individuos.
todos llamados Eric o Derek, pero no surgió información nueva. La pista parecía más fría que nunca, dejando a los investigadores frustrados y el caso en un punto muerto. Mientras sus esfuerzos se estancaban, dos individuos, George y Mentor, surgieron como testigos potenciales. Los investigadores se centraron particularmente en Mentor, quien había intercambiado mensajes con Jessica en las redes sociales solo unos días antes de su muerte. Cuando fueron cuestionados, ambos hombres proporcionaron coartadas creíbles respaldadas por múltiples testigos. Afirmaron que habían sido amigos cercanos durante años y negaron categóricamente cualquier participación en el asesinato de Jessica. A pesar de la prometedora pista, el caso llegó a otro callejón sin salida. Durante 2 largos meses, las fuerzas del orden no hicieron progresos significativos, y la esperanza de una resolución comenzó a desvanecerse. Un avance llegó inesperadamente cuando un residente local, mientras paseaba, tropezó con el teléfono celular de Jessica. Reconociendo su importancia potencial, el caminante entregó inmediatamente el teléfono a la policía. Los expertos forenses analizaron el dispositivo, extrayendo con éxito datos, incluidos los registros de llamadas y los últimos mensajes que Jessica había enviado. El descubrimiento reveló que el día del ataque, Jessica había estado intercambiando mensajes de texto con un número desconocido. Los mensajes mostraban que Jessica había estado rechazando insinuaciones de flirtes del remitente, dejando claro que no estaba interesada. Para sorpresa de los investigadores, el número finalmente fue rastreado hasta Quinton Tellis, el mismo hombre que anteriormente había afirmado que apenas conocía a Jessica. Esta revelación llevó a la policía a llevar a Quinton para otra ronda de interrogatorios. Enfrentado con la evidencia, Quinton admitió tener una relación más cercana con Jessica de lo que había revelado inicialmente. Sin embargo, continuó negando cualquier intimidad física o participación en su muerte. Los mensajes extraídos mostraron a Jessica rechazando consistentemente los avances de Quinton, pintando un cuadro de un interés romántico unilateral. Con una orden de allanamiento en mano, los investigadores registraron la propiedad de Quinton Tellis. En su granero, descubrieron un bidón de gasolina. Si bien esto en sí mismo no era inusual, muchos dueños de automóviles guardan combustible de repuesto, agregó otra capa de sospecha. Cuando se le pidió que proporcionara su teléfono celular, Quinton reveló que había borrado todos los mensajes intercambiados con Jessica después de enterarse de su muerte. Esto les pareció altamente sospechoso a los detectives. ¿Por qué alguien haría tantos esfuerzos para borrar la correspondencia con un conocido fallecido? Quinton justificó sus acciones afirmando que no veía sentido en guardar mensajes de alguien que ya no estaba vivo, particularmente de alguien con quien no tenía una relación continua. Bajo presión, Quinton presentó una coartada. Afirmó que había estado en una tienda local comprando una tarjeta de prepago para su novia en Luisiana a la hora del asesinato. Explicó que la estaba apoyando financieramente para su viaje para visitarlo. Los investigadores hicieron un seguimiento visitando la tienda para verificar su historia. Las imágenes de vigilancia confirmaron que Quinton había realizado una transacción a las 8:26 de la noche. Sin embargo, esto no lo exoneró por completo. La tienda estaba a solo 15 minutos en automóvil del lugar donde se encontró el automóvil de Jessica en llamas. Era completamente posible que Quinton hubiera prendido fuego para cubrir sus huellas y luego haber regresado a la tienda. A pesar de sus sospechas, los detectives no encontraron pruebas definitivas que lo vincularan con el crimen. Los detectives volvieron a centrar su atención en el novio de Jessica, Travis Sanford, aunque estaba encarcelado en ese momento. Quizás él había descubierto la supuesta relación de Jessica con Quinton y había contratado a alguien para vengarse. Sin embargo, esta teoría se vino abajo bajo escrutinio. No solo Travis estaba visiblemente desconsolado al enterarse de la muerte de Jessica, sino que tampoco tenía conocimiento de sus interacciones con Quinton. Durante 6 meses, la investigación permaneció en un punto muerto, sin que surgieran nuevas pistas. Luego, abruptamente, se produjo un avance cuando un analista de la policía examinó detenidamente los datos de los teléfonos celulares
tanto de Jessica como de Quinton. El análisis reveló una conexión sorprendente. En un momento del día del asesinato, ambos teléfonos habían estado ubicados cerca de Batesville, en estrecha proximidad al lugar donde el automóvil de Jessica había sido incendiado. Este hallazgo crítico reavivó el caso, pero para entonces, Quinton Tellis ya estaba cumpliendo condena en Luisiana por una condena por fraude no relacionada. Los investigadores regresaron a la celda de Quinton Tellis para un interrogatorio adicional. Él los recibió con una actitud cooperativa, reiterando que había estado en Batesville el día del ataque a Jessica, pero insistiendo en que estuvo allí mucho más tarde, bien después de que los eventos se desarrollaran y que no tuvo participación en su muerte. Sin embargo, a medida que los interrogatorios continuaban, el testimonio de Quinton comenzó a cambiar. Cada nueva versión entraba en conflicto con la anterior, lo que generaba serias dudas sobre su credibilidad. En una versión de su historia, Quinton afirmó que él y un amigo, conocido como Big Mike, se habían encontrado con Jessica en la carretera, pero se habían separado poco después. Cuando los investigadores entrevistaron a Big Mike, él negó categóricamente haber visto a Quinton ese día, y mucho menos haber estado con él durante las horas críticas en cuestión. La inconsistencia en la historia de Quinton erosionó aún más la confianza de los investigadores en él. Presionado con estas contradicciones, Quinton modificó su relato una vez más. Esta vez, admitió haber estado en el automóvil con Jessica y su acompañante esa tarde. Afirmó que habían pasado tiempo juntos hasta alrededor de las 7 de la noche, después de lo cual se habían separado. Quedó claro que Quinton estaba cada vez más alarmado por la dirección de la investigación, y su evasividad hizo poco para reforzar sus afirmaciones de inocencia. 14 meses después de la muerte de Jessica, los investigadores del caso celebraron una rueda de prensa muy anticipada el 24 de febrero de 2016. Por fin, anunciaron que habían identificado a un sospechoso principal, Quinton Tellis. Las fuerzas del orden declararon que se había reunido evidencia suficiente para implicarlo en el brutal ataque a Jessica Chambers, mientras que algunos en la comunidad sintieron un alivio de que finalmente se estuviera progresando. Otros se mostraron escépticos, sospechando que la policía podría estar apresurándose a atribuir el crimen a alguien para cerrar el caso. El 10 de octubre de 2017, comenzó el juicio de Quinton Tellis en Batesville. La fiscalía abrió con un caso condenatorio, afirmando que Quinton fue la última persona en ver a Jessica con vida. Los fiscales presentaron pruebas que mostraban que Quinton había estado en las inmediaciones de la escena del crimen en el momento en que el automóvil fue incendiado. Expusieron su teoría del crimen. Quinton había atacado a Jessica, estrangulándola hasta que perdió el conocimiento. Creyendo que estaba muerta, intentó deshacerse de su cuerpo y eliminar cualquier evidencia incendiándola a ella y a su automóvil. Sin embargo, Jessica recuperó la conciencia y logró escapar del vehículo en llamas antes de desplomarse. La defensa, por otro lado, se centró en gran medida en las últimas palabras de Jessica. Argumentaron que su declaración moribunda no implicaba a su cliente. Los nombres que Jessica había pronunciado, según los informes, Derek o Eric, no se parecían en nada al nombre de Quinton. Además, enfatizaron la línea de tiempo, señalando que Quinton había estado en una tienda comprando una tarjeta de prepago para su novia en Luisiana a las 8 de la noche, minutos antes de que se descubriera el automóvil en llamas. La defensa presentó recibos de efectivo para sustanciar esta afirmación, argumentando que era físicamente imposible que Quinton hubiera cometido el crimen y regresado a la tienda en tan poco tiempo. En respuesta, la fiscalía presentó una prueba convincente. Un mapa creado utilizando datos de teléfonos celulares tanto de Jessica como de Quinton el día del asesinato. El mapa reveló que sus teléfonos habían estado en estrecha proximidad durante gran parte del día. Sin embargo, la fiscalía señaló una brecha crítica en la actividad. Entre las 6:49 y las 7:26 de la noche, ni Jessica ni Quinton hicieron llamadas telefónicas o enviaron mensajes. Los fiscales sostuvieron que este silencio fue el período durante el cual ocurrió el crimen.
A las 7:50 de la noche, la actividad del teléfono de Quinton indicó que había regresado a casa para recuperar gasolina antes de dirigirse nuevamente a la escena para preparar el incendio provocado. Esta secuencia de eventos, argumentaron, estaba corroborada por los datos de ubicación del teléfono de Quinton. El abogado defensor argumentó enérgicamente que las pruebas presentadas por la fiscalía eran defectuosas y poco fiables. Un punto crítico planteado fue la insuficiencia de cobertura de torres celulares en la comunidad para determinar con precisión las ubicaciones de los dispositivos móviles. El abogado sugirió que los canales de comunicación utilizados para rastrear los movimientos de Quinton podrían haber proporcionado información falsa o engañosa. Este argumento fue respaldado por un experto imparcial, quien testificó que el número limitado de torres celulares en el área podría hacer que los datos de ubicación no fueran concluyentes. Añadiendo peso al caso de la defensa, señalaron la falta de imágenes de vigilancia definitivas que mostraran a Quinton conduciendo el vehículo de Jessica. Las imágenes granuladas capturadas por las cámaras cercanas no lograron proporcionar detalles claros, y las placas de matrícula del vehículo permanecieron ilegibles. Cuando el jurado se retiró para deliberar, lucharon por llegar a un veredicto unánime. A pesar de una deliberación prolongada, permanecieron en un punto muerto, incapaces de ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad o inocencia de Quinton. Después de 2 intentos fallidos de lograr consenso, el tribunal no tuvo más remedio que declarar el juicio inconcluso. El jurado en desacuerdo resultó en un juicio nulo, dejando el caso sin resolver. Se programó un nuevo juicio para el 24 de septiembre de 2018, con la esperanza de que nuevas pruebas y testimonios de expertos pudieran romper el punto muerto. El segundo juicio se desarrolló de manera muy similar al primero, con una diferencia significativa. Esta vez, la fiscalía llamó a testificar a un especialista en quemaduras. El experto, que había examinado de cerca las lesiones de Jessica, declaró inequívocamente que la extensión de sus quemaduras la hacía físicamente incapaz de hablar de manera coherente. Según este testimonio, la incapacidad de los rescatistas para escuchar el nombre de Quinton de boca de Jessica era consistente con su condición. La fiscalía también presentó informes de autopsia que revelaron signos de trauma físico consistentes con una lucha. Moretones y otras marcas en el cuerpo de Jessica sugirieron que había forcejeado con su atacante, apoyando aún más la teoría de un enfrentamiento violento. Impulsados por esta nueva evidencia, la fiscalía pareció más segura de su caso contra Quinton Tellis durante el nuevo juicio. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el jurado una vez más no logró llegar a un veredicto unánime. El nuevo juicio terminó tan inconcluso como el primero, dejando a la comunidad dividida y el caso sin resolver. Mientras tanto, Quinton Tellis continuó con su vida como si no le afectaran los procedimientos legales sin resolver. En agosto de 2015, incluso se casó. Sin embargo, su vida pronto se cruzaría con otra tragedia, esta vez en Monroe, Luisiana. El asesinato de Ming Jinju, una estudiante de 34 años, conmocionó a la ciudad. Los investigadores comenzaron a reconstruir los eventos que condujeron a la muerte de Ming, analizando sus transacciones bancarias. Encontraron que ella había retirado una cantidad significativa de dinero poco antes de su asesinato. Las imágenes de vigilancia de un cajero automático revelaron una pista crucial. La placa de matrícula del automóvil involucrado pertenecía a Quinton Tellis. Un examen más detallado de las imágenes de seguridad situó a Quinton en el cajero automático justo horas antes de la muerte de Ming, y otra transacción ocurrió poco después, cuando se retiraron más de $1,000 de la cuenta de Ming. La evidencia era condenatoria. El video del cajero automático identificó claramente a Quinton como el individuo que realizaba el retiro. Con base en esta evidencia, Quinton Tellis fue acusado del asesinato de Ming Jinju, así como de robo. Los fiscales argumentaron que Quinton había matado a Ming para obtener acceso a sus activos financieros. Sin embargo, a pesar de la evidencia circunstancial que lo vinculaba con el crimen, a la fiscalía le faltaban las pruebas definitivas necesarias para asegurar una condena por asesinato. Como resultado,
Quinton Tellis solo fue condenado por el cargo de robo. Recibió una sentencia de 5 años de prisión por su papel en el robo de la cuenta de Ming Jingju, dejando el cargo de asesinato sin resolver.